Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Vamos a ver. Y la presentación. Bueno, primero quería dar las gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Realmente es un honor y también un privilegio poder estar juntos. Tantas personas que admiro y que están trabajando en esta industria del diseño en todo sentido, desde el paisaje, el interiorismo, la arquitectura, etcétera. Y me parece un evento espectacular el poder juntar a tanta gente que está haciendo tantas cosas y poder de alguna forma llegar a conclusiones juntos, aprender de lo que estamos haciendo. A veces trabajamos como en islas y yo quisiera poder trabajar más como un grupo. Entonces, pues en nosotros siempre tendrán un aliado y siempre tendrán a un amigo y unos amigos que pueden trabajar. Yo quería hablar primero sobre el clima de Costa Rica, que fue lo primero que hizo que Estudios Axe tuviera una identidad. Yo llegué de Londres después de trabajar 8 años por allá, después, antes de eso, 3 años en Inglaterra, digo, en Estados Unidos, y voy a poner aquí mi timer nada más para estar seguro que no me estoy pasando. Eh, y el clima fue lo que empezó a volver a redefinirse para mí como costarricense. Obviamente yo viví aquí toda mi vida, me fui 11 años y al volver como que tuve como un déjà vu, o tuve una vuelta a esa tropicalidad. Entonces, hay elementos del clima que para mí son importantes en arquitectura, y para dar un preámbulo de toda la charla, vamos a hablar de esos elementos que están formando hoy en día la arquitectura de mi estudio, Estudios Axe, una empresa compuesta de más de 17 personas y que estamos trabajando en proyectos, más de 45 proyectos alrededor del mundo y en Costa Rica, pero siempre inspirados mucho en la arquitectura tropical, aquí en Costa Rica, como la base, y exportando un poco de diseño a otros lados. Acá, con este tema del clima, el sol y la lluvia, los vientos, la humedad y la temperatura, parecieran factores que son obvios para cualquier persona que lidia con crear algo en el mundo físico. Pues a veces creo que es la manera en cómo lidiamos con estos temas o cómo nos relacionamos con estos temas. No verlos como un negativo, sino verlos como parte del mundo en el que somos parte, del ecosistema. Este es el mundo en que trabajamos. Esta es una foto de Santa Teresa, tomada sobre uno de nuestros proyectos, pero para darles a entender lo que ustedes ya saben, sobre todo aquellos que viven en lugares tropicales, que es la belleza de este medio. Yo aprendí muy rápidamente que desde Inglaterra que realmente uno está supeditado al cliente. El cliente lo es todo en términos de poder uno forjar una relación y después lo permita hacer algunos sueños hechos realidad para uno y para el cliente, que uno también anda buscando llegar a algún lado, tal vez probar algunas cosas, experimentar y de alguna forma mejorarle la vida a las personas. El cliente que digamos, me enfoqué y que seguimos enfocados es el extranjero que ama la naturaleza. Y eso es algo que sigue viniendo, sigue sucediendo. Hoy en día, aún con el COVID, muchos se han quedado a vivir y muchos han quedado estadías más largas y están enamorados de Costa Rica por su belleza natural. Y el local, el tico, o el que ya llega mucho tiempo acá, que ama la naturaleza de su país. Una persona que está apasionada por este lugar, que lo ama y que lo quiere preservar lo más posible. Al mismo tiempo, quiere ser próspero y quiere salir adelante, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es el tipo de clientes que andamos buscando, gente de este tipo. Hay un montón de gente así, y es muy, muy emocionante poder trabajar con esta gente que disfruta del mundo natural y que ama esta naturaleza que tenemos acá. Pero obviamente sucede en otros países también. En términos de materiales, la primera prueba era entender qué había localmente, porque aunque yo había estudiado en Costa Rica una licenciatura y después me fui, realmente yo no sabía mucho sobre materiales. Sabía sobre el block, la varilla y el metal y todo eso, pero no entendía qué había de manera local. Pues entender qué hay localmente
nos ayudó a generar un lenguaje de costos y de beneficios y de estrategias para poder hacer una arquitectura. También el entender qué se importa y por qué se importa. Porque nos hemos dado cuenta en este camino que muchas cosas sí se importan, sobre todo cosas grandes, insumos grandes, el metal y todas esas cosas que no se producen acá. Entonces, eso tiene un costo sobre la construcción, sobre la calidad de vida al final y los negocios y un montón de cosas. Entonces, queremos saber qué se importaba y por qué se importaba. Hasta las piedras. Ustedes han visto que muchas piedras importan, ahora ni se diga con los porcelanatos. Bueno, un montón de materiales y ya han sabido más de eso en otras charlas que hablan sobre ese tema específicamente. Pero nosotros hemos estado viendo a ver cómo hacemos para mezclar esos materiales que están acá, que hay bambú, hay madera, teca, un montón de teca, reforestada, etcétera, con los materiales, digamos, más internacionales, el metal, el concreto, y todo lo que sabemos que los ingenieros pueden estructurar fácilmente. En métodos constructivos era el otro tema grande que teníamos que abordar para poder establecer un sistema de control sobre la arquitectura. Estoy poniendo como aquellos factores que están influenciando la arquitectura nuestra, la cual la vamos a ver en acción en unos segundos cuando enseñe algunas imágenes. Pero el tema es que el método constructivo, ya sea el concreto, que lo conocemos, el metal, la madera, el bambú, o alternativos como la tierra comprimida, el bareque y otros, generan un lenguaje en sí mismo y tienen unas consecuencias. Las consecuencias son muy diferentes para cada uno. No es lo mismo, obviamente, hacer una estructura completamente en concreto o con metal, o mezclarla y meterle madera, y etcétera, etcétera. No es lo mismo uno y lo otro. Entonces, lo que queríamos entender eran esos métodos. No necesariamente sabíamos aún cómo los íbamos a aplicar, pero queríamos entenderlos de manera más profunda para poder entonces adecuar métodos a los lugares y a los sitios y a los proyectos de la forma adecuada. Por ejemplo, este es un proyecto que se está construyendo, es prefabricado, en medio de la jungla, todas las piezas están siendo traídas ya listas para ensamblar en medio de la nada. Entonces vimos que por medio de entender ese método constructivo pudimos tener un impacto menor en el sitio y también pudimos construir una forma muy extraña y muy difícil, muy orgánica, como lo es una hipérbola paraboloide. El recurso humano. Obviamente, al armar un estudio no es nada fácil, sobre todo aquellos que están en esta charla, que tienen estudios de arquitectura, entienden o de arquitectura, que tienen estudios y empresas, de lo que sea realmente, pueden ser abogados, no importa. Es muy difícil armar un equipo, armar lo que uno puede llamar un Real Madrid, un equipo en donde haya un montón de personas complementarias y no todas sean iguales. Entonces, el objetivo que nos hemos puesto en este caso desde el puro principio fue contratar lo mejor que hay en el país, o si no, repatriar ticos apasionados que quieren volver a su país, y también lo mejor que hay en Costa Rica. Combinar el talento local con el talento internacional. Obviamente vemos que hay un montón de extranjeros que quieren venir acá, entonces ahí hay un recurso importante que podemos atacar, y en nuestro estudio pues ha sido vital. Encontrar ingenieros estructurales, electromecánicos y etcétera, que quieran reinventarse, que estén en una época en donde quieran explorar con nosotros un montón de ideas locas, que no quieren nada más copiar lo que han hecho siempre, pero que tengan también un poco de experiencia. Entonces, yo a veces llamo que lo que estamos buscando es como el unicornio azul. Es muy difícil de encontrar y lo hemos ido armando en estos años. También hemos buscado constructores apasionados por el detalle, porque obviamente muchas personas pueden hacer obra gris, digamos. Tal vez no todo el mundo tiene la misma calidad, pero al final de cuentas es el detalle, los acabados y la atención y el amor por el construir lo que lo estamos buscando en los constructores. Y hemos encontrado excelentes profesionales en estas industrias, los cuales los consideramos amigos y amigas, y son parte intrínseca de nuestros procesos desde la parte de anteproyecto y planos constructivos. Entonces, son parte de nuestra industria, pero queremos tu input desde el principio, no queremos conceptos que no se pueden construir. Este es Frederick Dolmans. Tenemos a Elena con Alfie.
en nuestra oficina Romos en Adriana, en Napo. Obviamente soy yo con Erika, mi esposa, fundadores del estudio Sax, con Isaac, 10 meses, Kina, Fernando, José Martín, Harold y todos, César Coto, el arquitecto más senior de la oficina, Jorge Chavarría, Project Manager, Damaris en la parte de administración, Gustavo en la parte de arquitectura, Fernanda, tirando de interiorismo, Josué en la parte de comunicación, y bueno, y hay más. Pero bueno, queríamos también comentarles que somos un grupo de personas, de seres humanos, no es ahí Benjamín haciendo cosas solo, sino que realmente muchas de las ideas y todo lo que sale de aquí es un esfuerzo colaborativo, definitivamente. No es como que aquí yo soy un déspota y se hace lo que yo digo, sino que al final de cuentas sí, yo tengo que tomar las decisiones finales, pero aquí es un estudio en donde se oyen las opiniones de todo y muchas se incorporan al diseño. Y también tenemos una metodología que hemos ido puliendo entre nosotros. Entonces, después de esa búsqueda de cómo son los métodos constructivos y cuál es el sitio y cómo funcionan las cosas aquí en Costa Rica, empezamos a tener algunas conclusiones y eso es algo que sigue evolucionando y jamás para nada diríamos que está escrito en piedra, pero definitivamente nos gusta esto de materializar la masa, de no tener elementos enormes en el mundo natural, sino de desintegrar la arquitectura. Nos gustan los techos muy largos, grandes aleros, porque protegen muy bien de la lluvia y el sol y nos generan un montón de espacios interior-exterior. Nos gusta aprovechar mucho la ventilación cruzada. Todos estos temas, digamos que están dentro de una burbuja llamada arquitectura bioclimática, pero yo lo estoy poniendo un poco más como en palabras de ser humano normal, que al final de cuentas son cosas muy sencillas, que no tenemos que complicarnos. Un alero, Dios mío, un alero en el trópico. Bueno, adaptarse a la topografía de los árboles es un tema muy importante para nosotros. Llegar y poder entender un lugar y poder adaptarnos a ese lugar. Por eso, cada cosa que hacemos es diferente, aunque esté a 100 metros de lo otro, porque es un lugar diferente topográficamente también. La prefabricación al máximo, tratar de estandarización, de usar la estandarización y la prefabricación como un elemento para elevar la calidad de la construcción, porque estamos lidiando sobre todo en zonas costeras, en zonas alejadas de ciudades. Ese ha sido el enfoque para lograr, digamos, la calidad que andamos buscando. Diseñar en pro de lo que los constructores saben hacer bien. Creo que muchas veces queremos tal vez imitar detalles o imitar temas o cosas o acabados o lo que sea que la gente aquí no sabe hacer muy bien. Entonces al fin queda bastante mal porque no lo saben hacer bien. Entonces al principio lo que queríamos más bien era más bien entender muy bien qué sí saben hacer bien, aunque digamos tal vez estéticamente no nos agrada, pero que pudiéramos usarlo a su máxima magnitud. Combinar materiales modernos, duraderos, como es el metal, el concreto, todo esto, y estructurales, que los ingenieros estructurales puedan darle forma. La madera también es un elemento que de hecho se puede usar bastante bien a nivel estructural en zonas sísmicas, y el bambú, y sobre todo la madera laminada, con materiales locales. Entonces, pues empezamos a buscar, sobre todo en el departamento de interiorismo, quién hacía qué, quién hace tejidos, quién hace lámparas, quién hace alfombras, quién hace mamparas, quién trabaja bien la madera, quién hace cocinas, un montón de proveedores. Tenemos una lista como de 200 proveedores y proveedores de todo tipo, desde gente muy, muy sencilla, con un tallercito, o hasta gente ya que ha logrado mantener una empresa muy profesional, que ha logrado estándares muy altos de calidad. Entonces ahí vamos mezclando, dependiendo del presupuesto, del cliente, del lugar y un montón de factores, todos estos elementos para hacer una arquitectura. La arquitectura no es como que salió de la nada y de repente se nos ocurrió una idea y la llevamos a cabo. No, es como el cúmulo de todos estos factores. Yo le llamaría como la tormenta perfecta. Son un montón de factores que se acumulan para lograr tomar decisiones. El otro tema aquí en la parte de estrategia era contratar talento y no influencias. Y quiero decir eso, que es muy importante en mi estudio, que aquí no entra alguien porque me conoce, porque es amigo mío, o no sé, por ninguna otra razón, sino porque realmente estamos buscando talento puro, de donde sea que venga.
Entonces, al final de cuentas, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Bueno, primero que todo, estamos haciéndolo para los demás. ¿Cuál es el propósito de ser arquitectos? Y creo que es algo que es importante que nos hagamos eso en todas las profesiones. Nosotros en este momento estamos haciendo el mediando entre la conexión del ser humano y la naturaleza, pero esa conexión entre el ser humano y la naturaleza es con un propósito y andamos buscando una mejor calidad de vida para las personas, andamos buscando más felicidad para la gente, estamos buscando tener un propósito que tenga que ver con el prójimo, que todas las decisiones estén hechas para eso. En otros sentidos, no queremos tirar la plata a la basura de nuestros clientes, no queremos hacerlos gastar innecesariamente, no queremos entenderlos bien, hacer las preguntas correctas, para que no sientan que les dieron algo, sino que más bien sientan que fueron parte de un proceso en el cual ellos fueron parte y ellos son también los que propusieron ideas. Qué difícil poder abrir suficiente como para que los clientes propongan ideas y que nosotros podamos adaptarlas y que podamos de alguna forma armar algo que no sea algo que esté mal hecho. Entonces, vamos a hablar de algunos de estos temas que he tocado al principio. ¿Qué significa desmaterializar la masa para nosotros? Vamos a mezclar proyectos nuevos con proyectos más viejos y al final de la charla voy a terminar con unos proyectos que nunca se han visto, unos cuantos proyectos que son nuevos, que vamos a darles una pequeña reseña, no vamos a hablar mucho de ellos, pero nada más le voy a dar una pincelada de unos proyectos nuevos que no se han visto, que nadie ha visto todavía. En la Casa Sirena, que es una casa que de hecho Ana María y Matt Flynn hablaron recientemente en esta charla anterior, es una casa en la cual era muy grande, el cliente quería hacer una casa muy grande frente al mar, 7 cuartos. Entonces, ¿cómo hacemos para no hacer un tuco, verdad? Un elemento gigantesco frente al mar. ¿Cómo hacemos? Jamás. Eso sería para mí horrible, destruir la vista desde el mar hacia adentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo agarramos los diferentes elementos de la casa y los distribuimos en piezas? Uno puede ser la sala, el otro pueden ser cuartos, el otro puede ser la lavandería, cosas de ese tipo. Entonces, ahí más o menos ustedes pueden ver ese diagrama de la desmaterialización de los techos para generar una serie de techos, una serie de volúmenes y no un solo techo completo. Desde fuera, pues el techo principal es el de la sala, que está, digamos, de una manera en parte frontal frente a un árbol precioso y que se integró con el paisajismo de Vida Design Studio. Me parece de una manera muy agradable, muy natural. El proyecto es bastante nuevo, entonces obviamente le falta a la vegetación crecer bastante, pero se entiende que esos volúmenes se están ensamblando uno debajo del otro, esos techos se están ensamblando uno debajo del otro, y que están haciendo una composición de volúmenes. No hay nada más rico que estar en las terrazas, en Costa Rica, y vivir la terraza. Entonces estos techos pues permiten eso, ¿verdad? Permiten estar adentro y afuera, poder abrir también esas puertas completamente y poder integrar el interior con el exterior. Creo que es un requisito que mucha gente tiene al venir a Costa Rica. Si yo no quiero ir a encerrarme en 4 paredes, yo quiero estar afuera, yo quiero estar aquí en conexión con la naturaleza, y crean que esto es, en serio, sepan que eso es el resultado del cliente. Y repito, vuelvo a eso que dije al principio, el cliente es importantísimo, el cliente es todo. Si el cliente no nos permite hacer esto, no podemos hacer esto, simple y sencillamente. Entonces tiene que haber un diálogo entre nosotros para poder lograr estas cosas, poder poner esta relación entre el mar y la casa, que la casa no esté encima del mar también, que esté más retraída de la playa. Eso también es muy importante para nosotros, para que no estuviera como viéndose mucho. Esta es la sala. En la piscina, pues obviamente también es como un punto central donde cualquiera de los cuartos se puede disfrutar. Y los cuartos son como cubitos de madera, de teca, que flotan sobre el paisaje y que se ensamblan para hacer cada vez más. Y si el cliente quisiera añadir 2 o 3 más en un futuro, podría hacerlo. Entonces, es importante esta idea de una arquitectura modular, que no sea una arquitectura tiesa y estática y que depende de que ya sea así y que no le hagan nada más. Porque recordemos una cosa, la arquitectura evoluciona y muchos, yo sé, tengo anécdotas de la casa de mi papá, las casas de nuestros familiares, en donde con el tiempo y los años se les va añadiendo cosas, ¿verdad? Que aquí, que allá, y que techos, y de repente queda un mamarracho. Entonces, yo creo que nosotros podríamos empezar a pensar en una estrategia de arquitectura que sea más una estrategia, ¿no?, de agregación de cosas
y no necesariamente como un elemento estático y sólido. Esta es la entrada a la casa, que es un jardín interior y exterior, que es muy bello y me encanta porque no se sabe, uno no se da cuenta cuando está dentro. Y este es un video. Ok, otro proyecto que sentimos que es un buen ejemplo de la desmaterialización de la masa, igual que esta casa, es el Athletic Center del Hotel Gilde de Iguana. Este igual, era un terreno lleno de árboles, de pochote, y jamás se nos hubiera ocurrido agarrar y poner un edificio en el centro del terreno. Entonces lo que hicimos fue descomponer el edificio en piezas. Y aunque ustedes no lo crean, el cliente no nos dio un programa, no sabía qué es lo que iba a hacer, no sabía cuántos espacios iba a necesitar. Entonces fue al revés, nosotros le dijimos, esto es lo que cabe, estos son los volúmenes que caben entre los árboles. Y ahí dentro de esos volúmenes usted va a poder hacer estudio de yoga, o gimnasio, no sé, lo que usted quiera, una tienda, lo que usted quiera. Entonces, pues logramos generar este proyecto. Es un proyecto que se ve que está combinado un sistema constructivo liviano de metal, estructura metálica con madera de teca, con un tinte, y todos estos volúmenes entre los árboles. De hecho, ustedes pueden ver el volumen de la derecha está a 10 centímetros del tronco de ese árbol. Así, al nivel casi milimétrico, logramos insertar este edificio que llamamos más como urbanismo de playa, en donde la gente puede caminar, no hay barreras por todo lado y puede disfrutar del edificio. El edificio tiene macetas, bueno, tiene un montón de elementos también paisajísticos que lo suavizan y también una rampa para llegar al segundo nivel, para discapacitados, todo. No queríamos poner un elevador en la playa, nos sentíamos un poco raro haciendo eso, entonces más bien creamos un recorrido alrededor de los árboles, hicimos estos techos que creemos que son muy interesantes, que recolectan el agua también y hacen un montón de cosas con parasoles, y etcétera, etcétera. Y es un edificio realmente grande que cuando uno está ahí no se siente tanto. Estamos muy contentos con el resultado y también pues recientemente quedó en Art Daily como uno de los 15 mejores edificios del mundo según el público, más de 200,000 votos en el mundo para escoger en la categoría de edificio atlético o de categoría atlética, y este quedó como el mejor edificio. Entonces, para nosotros, pues fue una gran exploración de cómo hacer una arquitectura liviana dentro de un medio ya más urbanizado en Nosara, que ya hay terrenos donde ya no hay campo, y entonces tuvimos que meter mucho programa porque de por sí el terreno es muy caro en un solo lugar. Vamos a ver también acá un video.
Ok. En el mismo tema del tema de la desmaterialización de la masa, quiero enseñar otro proyecto, que es una casa que terminamos hace poco, que se llama la casa Courtyard, the Courtyard House, en donde también agarramos una casa y no tenía vista, y literalmente descompusimos los dos volúmenes, uno privado y uno público, y los desfasamos y hicimos un jardín en el centro. Ese es el diagrama, literalmente el diagrama en planta. Son dos volúmenes, dos barras, y entre ellos hay un jardín que es también la entrada. Esta edificación es un poco más, es una arquitectura diferente al Activity Center que ustedes vieron. Pueden ver que es, digamos, expresa menos el metal. Hay una expresión estructural que es menor, y más hay un forro de madera que, digamos, encierra las cosas. Y hay una limpieza también de la materialidad, un poco más pulida, un poco más refinada. No significa que el Athletic Center no tenga mucho carácter, porque efectivamente el Athletic Center tiene excesivo carácter, sino que esto, hacer una casa, tal vez no podía hacer tanto como una bodega, para este cliente específicamente, que tal vez eso no era lo que le gustaba tanto. Pero hay un gran valor también en este tipo de arquitectura, en donde al tener que ir de un lado a otro, haya que pasar por un jardín, y para poder ir de un lado a otro siempre que sea una experiencia agradable. Un jardín techado, los espacios se abren completamente. Arquitectura yo la llamaría que es un poco más moderna, tropical. Sin embargo, eso dándole una categorización a realmente lo que fue un proceso de entender qué es lo que el cliente quiere. El cliente, en ese sentido, yo siento que quería algo como líneas más limpias, como una arquitectura, todos ellos son hasta más delicados en cómo se visten y todo. Entonces, se ve mucho la diferencia entre el carácter, digamos, de la casa Sirena y esta casa. Son dos personas muy diferentes, dos grupos de personas muy diferentes, y generan una arquitectura completamente diferente. El paisaje es completamente otra cosa, la topografía, etc. El tema de la prefabricación lo exploramos en su mayor magnitud en The Jungle Frame House. El Jungle Frame House es una casa, en serio, también en medio de un bosque, donde era muy difícil llevar materiales. De hecho, casi que se tuvieron que llevar a mano, y la idea era tener una gran vista del bosque. Literalmente la belleza del bosque es increíble. Había también otro árbol maravilloso a la par en la propiedad, en lo cual hicimos una estructura metálica muy liviana que se postró a la par. También otro tema que nos ayuda mucho en este tipo de estructuras, que es parecido a lo del Athletic Center, es que se bajan mucho los costos, porque se puede hacer un montón de cosas fuera de sitio. En sitio, en cambio, hay mucho calor, hay mucha lluvia, es difícil, la mano de obra, todo aquello. En cambio, al hacerlo de esta manera, hay un ahorro de costos significativo. Y esta arquitectura aquí es muy, muy simple, ¿verdad? No hay casi ni cielo raso. Igual es metal y madera. Se entra por un puente a un espacio intermedio. De ese espacio intermedio, pues uno puede decidir ir al mezanine o bajar, y se genera un espacio de triple altura que es realmente maravilloso, donde el sol pega por atrás, hay una mampara, un parasol, y obviamente el tema que habíamos hablado en la primera casa, que es el poder abrir completamente el interior y el exterior en una sola cosa, y poder vivir de esta forma. De nuevo, esta persona es una persona que nos permitió hacer esto, y que está feliz de poder vivir así, y que es diferente a la casa anterior, a la casa Atrio, que es un poco más cerrada. Pues esta casa es más abierta, y realmente es una casa muy sencilla, de 2 cuartos, que a nosotros nos encanta. Aquí vemos un poco de las estrategias. Ya está ahí lleno de telas de araña y toda la cosa, y sí, es un montón de mantenimiento. La casa Joya Villas, las casas Joya Villas también es un ejemplo muy bueno de tema de prefabricación. De hecho, fue uno de los primeros proyectos que se trabajó en la oficina en ese tema, de tratar de traer vigas y de ensamblar en sitio por medio de marcos estructurales, y logramos esta casa, que son 2 casas, pero esa es una de las casas que estoy enseñando, en donde realmente se enseña, es mucho más exagerado el uso del metal, mucho más difícil, porque es en una loma, en un peñasco. Entonces, estructuralmente tuvimos que hacer malabares con ingenieros estructurales costarricenses. Tuvimos también todo tipo de consultores, paisajismo, etcétera, también,
De nuevo, estos proyectos son el cúmulo de un montón de profesionales, no solamente de estudios SACS. En la parte de materialidad, quería hablar sobre Tres Amores, que es un proyecto que también es bastante reciente, que hicimos por primera vez un tema sobre la exploración de la madera quemada. En este caso queríamos abrir la vista en diagonal, porque la casa tenía una vista diagonal, en diagonal hacia las montañas y en diagonal hacia el mar. Aquí ustedes pueden ver un poco mejor la casa. La casa está hecha con madera quemada. Hicimos un montón de pruebas de maderas quemadas para ver cómo llegábamos a lograrlo. Es una tecnología, bueno, no es una tecnología, es una manera de hacer las cosas que viene de Japón, es una manera milenaria de tratar la madera para curarla, para que no le entre todo el comején y todas las cosas y que dure un montón de años. Y nos pareció que también estéticamente una casa más oscura podría tal vez desaparecerse desde lejos, un poco más. Imagínense que esto hubiera sido todo blanco, pues se ve mucho más desde lejos. Entonces, aceptando la irregularidad de la madera y todo esto, y el que el cliente estaba interesado en este tema, le exploramos estas ideas. De nuevo, un excelente cliente que quería explorar este tipo de ideas de una arquitectura más oscura y juntos elaborando ideas y peloteando ideas de materialidad, llegamos a esta conclusión. También el cliente que quería sentir los materiales en su manera pura. Ahí vemos un volumen de concreto también, que es la entrada de las escaleras, que está hecho en concreto colado en sitio. Y recordemos que eso está en una zona alejada, en una montaña. Aquí está la entrada también de esta casa con concreto colado en sitio, aceptando toda esa materialidad como parte de la arquitectura y entendiendo que el cliente entendiendo que nosotros es un tema que somos apasionados, que nos encanta y que queremos seguir explorando y que esa es la razón a la cual llegan a nosotros. Entonces ya también eso es muy bonito porque ya de repente la gente llega a donde uno porque ya quieren eso. No hay una batalla contra el cliente o que haya que convencer, sino que más bien ya llegan como porque ya van queriendo como esa misma línea de exploración del material, de entendimiento de la topografía, etcétera, etcétera. Vamos a ver un video. Sobre la materialidad, también quería hablar del Hotel Gil de Iguana. El Hotel Gil de Iguana en el año 2019, galardonado con el premio al mejor hotel de Costa Rica, según el World Travel Awards, un hotel de 30 habitaciones, hecho por un grupo de inversionistas que nunca en su vida había hecho un hotel. Literalmente decidimos hacer el lugar, hacer ciudad, hacer un pueblo, el centro de un pueblo. En Nosara, en Guiones específicamente, este lugar está en el puro centro y creíamos que era importante no poner imagínense lo que hubiera sido poner una gran tapia, una gran barrera en la calle. Entonces, junto con el cliente se decidió dejar abierto todo el proyecto y hacer un gran espacio en el frente, que hoy en día se ha convertido en un espacio público. En Año Nuevo hay más de 1000 personas ahí,
todos los martes hay conciertos, y realmente es un hotel inclusivo, donde la gente puede llegar y entrar. Imagínense estar en la calle y ver hasta la recepción. Todo el mundo decía, pero ¿cómo? Es que se nos van a meter a robar y toda la cosa. Entonces, ¿cómo lidiar con la seguridad, etcétera? Al mismo tiempo poder hacer lo que hay que hacer, mantener la casa anterior, la memoria del lugar. La casa que ve ahí, esta casa fue de las primeras estructuras de Nosara, y la gente que conoce Nosara desde hace muchos años sabe que esa casa está en la memoria de la gente. De hecho, hay gente que llora cuando la ve, gente que vuelve. Y realmente tuvimos que volverla a hacer desde cero, tuvimos que botarla y volverla a construir, porque a nivel estructural pues era un, era un riesgo para cualquier persona. Nunca jamás pensé que yo fuera a usar paja. Estuve muy reacio a usar paja porque no quería hacer una arquitectura de este tipo. Sin embargo, yo me consideraba más moderno. Sin embargo, pues yo estoy muy contento con este proyecto porque me cambió muchas cosas sobre el entendimiento de la materialidad. Si ustedes ven estas barandas son de madera también, son unas barandas como habían en la finca, en la finca de mi papá hace muchos años, esas barandas sencillas de tucos de madera. Hay una sencillez en el diseño, una simplicidad, nada de lujoso, nada de brilla, nada trata de gritar, tengo plata, más bien tratar de decir qué significa una arquitectura de playa costarricense, autóctona, cuál es nuestra propia identidad. Fue un gran ejercicio sobre el trabajo de la identidad, y yo creo que al final una de las conclusiones que hay que decir, aparte de la materialidad, que fue una gran exploración, ¿verdad?, en la madera y los tintes en las maderas y la paja y todas esas cosas que nunca estuve acostumbrado a hacer, es que el diseño a veces también sale de uno mismo y de nuestras propias experiencias, y esas experiencias son nuestras y de donde venimos, y eso es como lo más auténtico que hay. Esta banca que ustedes ven acá es una banca también de la finca de la casa de nosotros, una casa de esas, ¿verdad? De donde no hay ni ventanas. Y esa banca era de las bancas más lindas para mí, donde yo pasaba todo el tiempo. Y traje esa banca de nuevo para recordar a mi padre, que ya murió, y para recordarme de ese espacio, de ese momento tan lindo de poder estar ahí en una terraza. La arquitectura obviamente está llena de todas esas cosas, de la memoria de una persona. Yo creo que la arquitectura contemporánea costarricense está llena de nuestra apreciación del medio natural y de nuestras memorias de cuando éramos niños, de las cosas que nos gustan, de las idas a la playa, de todas esas cosas. Eso es arquitectura contemporánea costarricense, lo que sale de eso. No copiar a nadie, no traerse nada de ningún lado, lo que sale desde adentro de nosotros, lo que va surgiendo de manera natural, auténtica e instintiva. Eso fue una de las cosas que la materialidad me empezó a tocar mucho. La adaptación de la topografía, pues tenemos un par de proyectos que son para mí también muy interesantes, muy difíciles en términos de ese tema, y se trata del Hotel Mint, que estaba en un peñasco, literalmente, y tuvimos que hacer una grada. El edificio es una grada que va subiendo la topografía y que se va adaptando a la topografía, y es en concreto. Yo no puedo creer que pudiéramos hacer luces en concreto tan grandes como estas, o luces como estas que tienen me parece casi 7, 8 metros sin soportes, en concreto. ¿Y por qué en concreto? Porque obviamente en concreto, en el mar, pues es mucho más fácil, ¿verdad?, el mantenimiento y todo aquello. Entonces es un gran reto el tema de adaptarse a la topografía con muros de contención y todo aquello, y al mismo tiempo salir con elementos en concreto hacia adelante. Pero yo creo que el proyecto fue una experimentación de adaptarse bastante exitoso, que digamos que ha dado que hablar en el tema de hoteles boutique alrededor del mundo, y el tema de ver esas terrazas desde arriba, ¿verdad? Hay cuartos que están más arriba que otros, y que el tema de la terraza es importante como una fachada, también ese lugar tan bello de admirar la naturaleza y de tener ese contacto con el atardecer. La casa flotante, me puso el cliente, es una casa que habíamos hecho también en un peñasco, pero en este caso decidimos hacer todo lo contrario. En vez de poner muros de contención, decidimos flotarla, como dice el nombre, y esos volúmenes que flotan en el aire son de metálicos en este caso. Entonces, ustedes pueden viendo la variedad de opciones y de decisiones que uno tiene que tomar. Perfectamente podemos haber hecho el Hotel Mint aquí también,
pero no era el presupuesto adecuado, ni tampoco era la, el cliente que era para eso. El cliente quería como un treehouse, una casa en un árbol, ¿verdad? Entonces yo creo que esto se asemeja más a eso, a vivir en las copas de los árboles. Y el otro proyecto se asemeja más a estar en la tierra, a estar en el suelo. Todo esto es muy artesanal, son procesos artesanales en los cuales hasta las puertas fueron hechas a mano por personas locales, las mesas, todo. Tenemos el bambú para dejar pasar el aire y para poder ir de un lado a otro sin pasar por un pasillo oscuro. Pero esta es una manera de adaptarse a la topografía que me pareció exitosa y que también la puedo recomendar. Aquí hemos visto en este momento ya dos opciones de cómo hacer eso. En techos grandes, pues, que hablamos, fue uno de los valores del principio de Estudio Sachs, está el proyecto Ocean Eye, que tiene dos vistas, a la montaña y el mar. Y entonces hicimos una casa recostada contra la topografía, con un techo que literalmente apunta hacia la montaña y el mar. Y yo lo llamo una tienda de campaña glorificada, porque es completamente abierto. Ustedes no pueden creer, pero durante la construcción, los clientes que venían se quedaban aquí a dormir con un mosquitero dentro de la construcción. O sea, los clientes son muy 4x4, quisiera decir, son muy de exteriores. Entonces, esta sí no es una casa para cualquier persona. Realmente es una casa que es muy expuesta, es muy abierta, y yo creo que es una gran experiencia vivir aquí y estar acá. Aquí está todo ese montón de puertas hechizas que se cierran para cuando uno se va de la casa y listo. Pero esos grandes techos, pues, fueron inspiración para los techos que hicimos luego, como el Athletic Center, como la Jungle Frame House, etc. Más recientemente, un proyecto inspirado también en techos largos fue esta idea de que hicimos una casa en metal que tiene unos cuartos abajo. Literalmente es una ala de un avión, como la ala de un avión, que tiene unos cuartos que están en ángulo para todos poder ver el mar. Entonces la topografía o el sitio estaba perpendicular al mar, entonces era mucho más difícil darle a todo el mundo vista. Entonces lo que hicimos fue como este ángulo torcido, en donde podíamos orientar todos los cuartos hacia el mar y dejar la sala completamente abierta, que es algo que se está dando más y más y más. La gente está queriendo más y más y más y nos está empujando más y más a querer vivir de esta forma y poder tener ya esa experiencia. Y una casa completamente blanca. Yo les acabo de mostrar hace unos minutos una casa completamente negra, que fue la casa que quemamos en madera, y ahora esta es una casa completamente blanca. De hecho, el cliente acá era especialista en iluminación, en escenarios de iluminación. Y entonces para él era muy importante que la casa fuera blanca y que él pudiera trabajar en la iluminación, hacer escenarios, y jugar con la iluminación, y tuviera un canvas para la iluminación. Entonces, literalmente el proyecto fue así, fue un canvas. Voy a enseñarles varios proyectos que estamos terminando y que hemos terminado, que nunca han salido, y que tal vez les pueda interesar, y que esperamos que en un futuro podamos lanzarlos ya correctamente y que podamos compartir un poco más con ustedes. El proyecto A, de hecho hicimos un pequeño lanzamiento en nuestras redes de Instagram hace unos meses. Es una casa redonda, es para una persona que es una paisajista, ella es paisajista, y entonces, pues bueno, tenía vistas para todo lado, y ella quería ver para todo lado, y se nos ocurrió hacer esto, entre los árboles. Una locura, literalmente, una locura. De hecho, ella aquí todavía no ha logrado todavía empezar a hacer el paisaje por todo aquello del COVID y todo esto, ¿verdad? Obviamente la arquitectura de esta casa se va a sentir más a gusto cuando ella pueda trabajar durante varios años alrededor de la casa, incorporar el paisaje, pero no ha podido por el tema por lo que estamos hoy en día. Pero sí, es como una terraza que da toda la vuelta, lo lleva uno a todo lado, y cada cuarto pues ve hacia afuera, tiene diferentes vistas a diferentes árboles, a diferentes lugares. Creemos que es un proyecto interesante por su relación con el entorno natural, nunca hay un ángulo recto, y entonces se siente muy suave esa curva, se siente muy interesante, es una exploración muy interesante que nos tiró un aprendizaje de cómo hacer vigas curvas en Costa Rica, cómo se puede hacer una ingeniería curva. Este proyecto también es un proyecto que empezó primero como un campamento para surfing y se ha convertido en una serie de casas, en donde esta casa grande
inspiró también una casa pequeña, y es una, digamos que una serie de casas que juntas tienen que funcionar, aunque tengan diferente proporción, diferente tamaño, y ahí hemos estado explorando pues ya patrones y cosas así con madera. El proyecto C es esta casa que es, creo que es la primera casa que es casi el 95% en concreto. Es casi todo en concreto esta casa y fue muy difícil, pero digamos que, esta idea de fragmentar la luz por medio del concreto es maravillosa y me ha impactado mucho, porque la arquitectura que hemos estado haciendo hasta ese momento es muy liviana y muy efímera, y digamos que el tratamiento de la luz es más especular o es más de puntitos. En este caso, hay las líneas de luz, las líneas de sombra son como tajantes, son como cortes de luz y sombra. Y bueno, creemos que es un proyecto que es muy interesante porque, bueno, una piscina que flota como 6 metros en el aire, en concreto, un montón de cosas, y la casa realmente es grande, pero no se ve tan grande desde la calle, y es toda repellada, nada más repello. Igual, imagínense el cliente, ¿verdad? El cliente que podemos tener para poder hacer una casa repellada por dentro y por fuera, y, y solamente. Es muy interesante. Quisiéramos hablar un poco más de esto en futuro. Pero quiero terminar esta presentación con un proyecto que está muy cerca, muy cerca a mi corazón y a mis finanzas y a todo lo que a todas estas cosas que hemos hablado. Yo creo que es como un resumen de un montón de cosas y un aprendizaje enorme. Esto es lo que nosotros hemos visto en San José suceder, ¿verdad? Conocemos estos proyectos inmobiliarios de apartamentos que se están empezando a construir. Nosotros creemos mucho en este tema de la densidad, de venirse al centro de la ciudad y no tener que andar en automóvil todo el día, 2 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creemos en que venirse a la ciudad de manera densa tiene que hacerse de manera humanizada. Y en este momento, mi esposa y yo, cuando llegamos a Costa Rica, pues no queríamos vivir en un lugar así. No queríamos vivir en una caja de zapatos pequeña, caliente, sin balcón, etcétera, etcétera, y carísimas, pero carísimas. Así, no puede ser posible que esto cueste tanta plata. Entonces, decidimos emprender nuestro propio negocio, decidimos desarrollar nuestra propia torre de apartamentos. ¿Por qué? Porque no podíamos vivir en otro lado y no queríamos pagar esas locuras. Entonces también queríamos ver cuántos eran los costos reales de un edificio de apartamentos, ¿verdad? Porque ¿será que en serio hay que cobrar tan caro porque todo es tan caro? Y en este proceso, lo primero que hice fue invitar amigos y familiares y decirles, quiero hacer un proyecto en la zona de Romoser, un proyecto residencial, una torre, quiero hacerla con grandes balcones. Literalmente eso fue lo único que dije. Quisiera hacer, en vez de un edificio como el de la izquierda, en donde casi no hay un balconcillo y todo el calor se mete, quisiera hacer unos grandes terrazas con macetas en los bordes para poder vivir el trópico, para poder vivir afuera. Le invité amigos, etcétera, a que invirtieran y si quisieran en esto. Primero desarrollé un anteproyecto, le toqué la puerta a ingenieros, empecé a entender los costos de construcción, los costos también de desarrollo, pero al final la idea era, hagamos nuestras casas, hagamos juntos nuestra casa, todos juntos. O sea, obviamente yo tengo que cobrar por todo este esfuerzo que voy a hacer, pero la idea es, ¿por qué no se vienen a vivir aquí? ¿Por qué no vivimos juntos? Y tal vez le damos la vuelta al status quo. ¿Por qué no le damos la vuelta a todo esto? ¿Por qué no vivimos en el lugar que queremos vivir en San José? Pues esta es la Torre Gardenia en construcción, estamos a un 90%, son terrazas gigantescas, de más o menos 2,70 metros, 3 metros de ancho, por unos 6 metros, casi que son 20 metros cuadrados, de puro solo terraza, y dando al Parque del Perú, enfrente de la Nunciatura, un gran parque muy bonito, y el edificio, créanlo o no, lo logré colocar en menos de un mes. Obviamente aquí va a ser mi casa también, pero el interés de las personas de este tipo de producto era enorme, increíble cómo la gente se metió a tal punto que quedó un montón de gente por fuera, que quiso ser parte del proyecto y no pudo. Pero ya que estamos terminando y que digamos el concepto está validado, me doy cuenta que efectivamente
estamos amarrados, somos parte de un medio que nos está, yo llamaría, nos está estafando, que están haciendo, digamos, cubos de dinero para que la gente se embarque durante muchos años y a pagar un montón de plata y al final de cuentas no vale eso. Y sí se puede hacer una arquitectura residencial vertical buena en San José que dé réditos económicos excelentes. Sí se puede. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es determinar el límite de la cantidad de dinero que uno quiere hacer. Porque realmente nuestro objetivo era, está bien, que nos vaya muy bien, pero al mismo tiempo que les vaya bien a todos los que están invirtiendo aquí, que le vaya bien en la calidad de vida de las personas aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y se logró validar el concepto de tal forma en que ahora tenemos un montón de personas interesadas en seguir trabajando con nosotros en este tipo de proyectos que nosotros gestionamos desde todo punto de vista. Ustedes no pueden creer, los bancos no nos prestaban plata, no hay un solo un banco que prestara plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue una lucha contra todo, todo el mundo te decía, no, nadie te va a comprar esas terrazas, ¿quién te va a comprar esa terraza? Los apartamentos son demasiado grandes, porque son de 200 metros, 210 metros. ¿Quién te va a comprar esos apartamentos tan grandes? Un montón de cosas. Entonces ahora, el objetivo que queremos ahora es hacer un edificio como Gardenia, pero más, tal vez apartamentos más pequeños. Eso sería otra prueba de fuego muy bonita que queremos hacer. También tenemos otro edificio como Gardenia, que es edificio de apartamentos cómodos, grandes, siempre en zonas así, ¿verdad? Céntricas, con parque cercano, con todas las características. Y ahí ustedes pueden ver ya, digamos, a la izquierda el montón de maceteras. Hay como unos rectángulos negros, esos son maceteras. Todas esas maceteras van a estar llenas de matas, cayendo de matas en unos 2 o 3 años. Y entonces ese edificio va a ser literalmente un jardín vertical. Hay un muro que se ve aquí también, que es un muro verde, también, que va a estar ahí, es darle a la ciudad y darle a los vecinos también un jardín, un edificio jardín, y tenemos un montón de parasoles, sobre todo aquí en esta parte de atrás, donde es el sur, que para proteger la fachada, me remetimos los ventanales, pusimos un montón de terrazas, toda la cosa, y quiero ahora terminar con un video. Como ustedes vieron, les dijimos un montón de cosas que nos inspiraron, desde la desmaterialización, el uso de la adaptación a la topografía, en este caso la adaptación al contexto urbano, los techos grandes, las ventilaciones cruzadas, el cuestionamiento de toda una industria que está completamente arraigada en darle a la gente cierta calidad de vida, cuestionarlo todo el tiempo y realmente tirarse al agua y hablar con criterio, pero hablar con proyectos, no hablar paja por hablar paja, hablar con proyectos construidos y aprender haciendo, es algo que a mí me encanta y algo a que los exhorto a que hagan, pongan en práctica y pasen de la teoría a la realidad. Un abrazo y muchísimas gracias. Benji, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu presentación. El tiempo se nos hizo corto para seguir escuchando tus proyectos. La verdad, tengo el placer de estar cerca de haber visto de cerca tus proyectos y la verdad y tu compromiso con tu estudio. Nada, yo creo que la invitación a que las cosas funcionen, a que seguir haciendo lo que estás haciendo me parece chivísima. Me parece que la verdad estás haciendo un efecto de cambio y nada, para cierre teníamos muchas preguntas, pero te pediría que nos invitaras, o sea, realmente toda esta gente que ha estado conectada a lo largo de estos 3 días se va con una bocanada de aire fresco, pero también y ese impulso que necesita un arquitecto joven para meterse en este mundo, para hacer adelante, más que una despedida, quisiera que hicieras una invitación a esa conciencia que estás tratando de transmitirnos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Bueno, yo creo que lo más importante que tengo que decir, y de hecho es algo que me acaba de suceder recientemente con un cliente,
es que me preguntaron que por qué yo hacía esto para ellos, por qué yo estaba diseñando este proyecto. Y al final yo dije, yo en serio lo hago porque de cierta manera quiero dar todo lo que tengo para ustedes y quiero tratar de que su vida sea mejor. Y todo lo que, todas esas cosas que aprendí y todas esas cosas que estoy tratando de hacer, todos por ustedes. Y realmente si nos abogamos por los demás, si nos tiramos de lleno a ayudar a los demás en lo que sea, en este caso es por medio de la arquitectura, pero en cual sea nuestra profesión, si nos tiramos a los demás y nos profesionalizamos, queremos ser lo mejor que podamos por los demás, siento que después vendrán premios o no vendrán premios, no importa, pero la satisfacción personal, la felicidad que da ver que las personas puedan disfrutar. Y yo en serio empecé con proyectos pequeños, con la casa de mi madre, algunos que me conocen, amar a mi mamá con una casa, así empecé. Yo no tenía ni contactos aquí, ni era de cierta familia, ni nada. O sea, yo vengo literalmente como un ente nuevo a este lugar a tratar de disrumpir el mercado, pero por medio del amor a los demás, por medio de tirarnos a los demás, pero también buscando la excelencia, siempre con muchísimo trabajo y con un equipo espectacular, que yo creo que todos también tenemos que buscar como ser lo mejores que podemos ser, siempre, siempre sentir como que estamos evolucionando. Benji, gracias de verdad, gracias a vos, a tu equipo, tu esposa, a toda la gente que trabaja con vos y de verdad para este cierre espectacular ver todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias y ojalá podamos seguir trabajando juntos en el futuro. El placer es mío.